Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. Hoy 3 de febrero del año 2017, el Evangelio del día. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, cuánto elemento hay acá, ¿no? Cuántos personajes siniestros, cuántos obreros de la muerte. Sabemos quién es el padre de la mentira, el gestor de toda muerte, aquel espíritu de oposición a la vida, naturalmente, el que desde el principio se opone a Dios, el autor de la vida. No porque él tenga un principio, o sea un principio, o tenga un ser en el principio, sino porque niega el principio de la vida, se opone a la vida. Y todos aquellos que son influidos por este espíritu de mal, de muerte, bueno, son víctimas del mismo y a su vez hacen víctimas de un modo injusto. Dijimos siniestro, es una palabra que define bastante bien la situación esta que estamos leyendo. Fíjense, aquí había trascendido sin duda la fama de nuestro Señor Jesucristo, y Herodes, el tetrarca de Galilea, de triste y mala fama, aquí tenemos el primero de los personajes siniestros, pensaba que Juan el Bautista había resucitado, que por eso hacía tantos milagros. Otros decían que probablemente Elías, un profeta que según se creía por tradición iba a volver, estaba presente en el mundo, y se especulaba a propósito de quién podía ser este Jesús. Claro está, ninguno lo conocía bien a Jesús, y mal estaban si creían darse cuenta
quién era el Redentor y Salvador de todos. El Mesías estaba en el mundo, pero no lo discernían naturalmente. Y acá se nos menciona un episodio, fíjese los elementos que se van asociando. Primero, un señor, Herodes, que celebra su cumpleaños con un banquete. Claro, centralizaba en su persona todo el agasajo por parte de todos ellos, la mayoría de los cuales serían obsecuentes, sin duda, ¿no? Y entre los que estaban ahí en el banquete estaba Herodías. Herodías era cuñada, hoy diríamos, de Herodes, pero mantenía con éste una relación adúltera. Ahí tiene, ve, adulterio. Miren los elementos, adulterio. Y odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el Bautista que denunciaba, y precisamente el adulterio, que le recordaba a Herodes que no era lícito, que tuviera por mujer a la mujer de su hermano Felipe. Esa era la causa por la cual se generaba en sí el odio de Herodías. Bueno, y en ocasión de Herodes, claro, ella buscaba matarlo, quería influir sobre Herodes, pero Herodes en el fondo a Juan el Bautista lo escuchaba con respeto. Se daba cuenta que había ahí un hombre que de gran sabiduría, que había un profeta, y tenía ese respeto. Quizá no lo podía fundamentar, pero evidentemente esto era lo que le generaba a Herodes, la palabra, la actitud de Juan el Bautista. Y estamos en el cumpleaños de Herodes acá. Y la hija de Herodías bailó durante la fiesta, durante el agasajo. Parece que era muy seductora en el baile, y bueno, esto realmente, naturalmente sedujo a Herodes, seguramente a toda la concurrencia. Razón por la cual, una vez acabado el baile de la seductora hija de Herodías, éste le ofreció a la hija de Herodías que le pidiese, mire qué agradado había quedado, ¿no? Con cuánto agrado la había observado, que le pidiese todo lo que quisiese, que se lo daría, inclusive la mitad de su reino. La joven no perdió oportunidad, fue a su madre y le preguntó, ¿qué le pido? ¿Y qué le dijo la adúltera Herodías? Pedile la cabeza de Juan el Bautista. Ahí está, ¿ve? La ocasión para satisfacer su rabia, su odio contra un hombre justo, de parte de esta mujer adúltera. Bueno, sí, la joven va y le pide a Herodes justamente eso, la cabeza del Bautista. Acá se dice que Herodes se entristeció. Bueno, sí, es posible, ¿no? Era evidente la injusticia, pero fue tan cobarde, tan obsecuente Herodes. Todas las malas características siempre están rodeando a un personaje como Herodes, que era, dijimos, un obrero de la muerte, sí, un agente del mal. Y entonces mandó a uno de los guardias a que le cortara la cabeza a Juan el Bautista, que estaba preso justamente por la influencia que tenía esta Herodías. El guarda fue y le cortó la cabeza, sí, y la trajo la cabeza en una bandeja y se la ofreció a su madre. Ahí estaba consumada, ¿se da cuenta? Consumada la maldad, consumado el crimen, consumado el odio contra la verdad, contra la vida, contra el agente de vida que era Juan el Bautista. Acá se nos dice que los discípulos de Juan, cuando se enteraron del episodio, sí, retiraron el cuerpo de la cárcel donde estaba y lo había matado el guarda y lo enterraron. Cuántas reflexiones que puede merecer un episodio así, ¿no? Pero fíjese que sin temor a equivocarnos, evidentemente, aquellos que trabajan para la muerte solamente ven cumplido su objetivo cuando alguien muere, pero muere de esta manera, de un modo injusto. La muerte no la hizo Dios. Dijimos tantas veces la muerte no existe, pero para ellos sí. ¿Sabe qué? La muerte es el fin de algo que no les conviene, que está en contra de sus intereses egoístas, temporales, muy personales, finitos, y que finalmente para ellos mismos acaban en qué cosa, en aquello que buscan en el otro, la muerte, y la muerte definitiva. Uno diría, bueno, ¿qué fin le aguarda entonces a Herodes, a Herodías, a todos aquellos que trabajaron para la eliminación del Bautista? ¿Y qué otra cosa más que la muerte? Ese es el juicio que merecen, ese es el
al castigo que finalmente reciben. La muerte de una persona, en este caso de Juan el Bautista, para ellos es un episodio que obedece a un interés muchas veces circunstancial, ¿no? Sacarse de encima a una persona que molesta a lo que ellos creen sus mejores intereses. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los religiosos del tiempo de Jesús? Eso de religiosos entre comillas, claro está. Y lo eliminaron a Jesús, creyeron eliminarlo. Pero la muerte nunca llega a eliminar la vida prevalece. Como seguramente la de Juan el Bautista. Juan el Bautista, sin duda, sí, candidato a la resurrección final, a la participación en la vida eterna y en la gloria. Y Herodes y Herodías y otros similares, semejantes, candidatos a qué. Y a la muerte eterna también, ¿qué otra cosa? Uno dirá, pero la misericordia de Dios es infinita. Si media el arrepentimiento, sí es cierto eso también. No estamos formulando un juicio, más que nada una humana opinión, hermanos. Dios sabe más, y Dios en Cristo Jesús es el único que va a juzgar. Esto que se nos ocurre es, de pronto, lo que decimos, una opinión personal en base a lo que se nos ofrece como un material inmediato en torno a este episodio que termina con la muerte de un justo. Pero, bien, la decisión final la tiene el Señor. Afortunadamente la tiene el Señor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, me quedé reflexionando en esto que comentabas acerca de que la vida siempre prevalece. Y en la otra cuestión, Dios nos da la libertad. ¿Por qué estas dos cuestiones, Miguel? Porque releía el Evangelio de hoy y pensaba cómo, siendo Herodes, que admiraba a Juan el Bautista, ahí dice que lo defendía y sin embargo fue capaz de ceder a la petición de una mujer, la petición de matarlo. Y cómo en nosotros, o sea, nosotros tenemos la libertad, pero también tenemos la tentación de actuar de la manera correcta o manera incorrecta. Dios nos da esa libertad. Y está en uno, depende de uno, tomar una decisión o la otra. Pidamos al Señor, Miguel, que siempre prevalezca lo que el Señor nos dijo, la vida. Es así, Patricia, la vida, que prevalezca la vida. Y cuidémonos, hermanos queridos, mientras estamos en este mundo temporal, este mundo de la mortalidad, de dejarnos seducir por algo que no sea la palabra, la justicia de Dios. Es el único elemento seductor que debemos atender, la seducción del alma en el espíritu. Ciertas seducciones corporales nos hacen tropezar muchas veces. Fíjese, usted dirá, tropezó acá Herodes seducido por ese poder que tenía en la danza la hija de Herodías. Y fíjese a lo que llegó, porque él de suyo y por sí no hubiera matado al Bautista. Pero prevaleció más eso que experimentó que la vida de un hombre al cual en el fondo de alguna manera respetaba, siendo como era un personaje injusto, siniestro, obrero de la muerte. La seducción de la palabra es la única que debemos aceptar. Lo único que nos debe seducir, la palabra para la vida, en definitiva la vida misma. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de bien, tu espíritu de verdad, tu espíritu de vida. Queremos andar guiados por este espíritu, seducidos por este espíritu de amor que nos envías tú, Señor, para consumar en nosotros tu obra que nos lleva a la perfección y a la vida en gloria. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.